Buenos días, tardes, compañeros, profesor. Nosotros somos el grupo 2. Somos Camila Cuña, Antonieta Cid, Sofía Flores, Carolina Jara, Catalina Robles y Camilo Mason de la sección 2. Y nosotros les vamos a hablar de medicina en Mesopotamia y Egipto. La ruta de navegación de nuestra presentación. Primero hablaremos sobre las civilizaciones de Sumeria, Siria y Babilonia, específicamente de los contextos históricos y geográficos de estas civilizaciones, los principales avances culturales, los aspectos teúrgicos, astrológicos y aritméticos de sus medicinas, la organización de la práctica médica en las civilizaciones y culturas de Mesopotamia y por último los aspectos teóricos y prácticos de sus medicinas. El segundo tema que hablaremos es sobre Egipto. Hablaremos sobre su contexto histórico y geográfico, las características de la medicina egipcia, la teoría médica y su fisiología, la organización y regulación de la formación y práctica médica y por último la influencia, legado y proyección de la medicina del antiguo Egipto. Mesopotamia es una zona de Oriente Próximo en la cual hoy en día se encuentra Irak, partes de Kuwait y Siria. Está limitada al este y oeste por los ríos Tigris y Eufrates, a los cuales debe tanto su nombre, que significa tierra entre ríos, como su fertilidad en una zona semidesértica. Dicha fertilidad es lo que atrajo e hizo idóneo para las primeras civilizaciones humanas. El periodo de la historia mesopotámica abarca desde 6000 a.C. hasta 539 a.C. con la invasión persa. A lo largo de este largo periodo de tiempo hubo muchas civilizaciones influyentes las cuales tuvieron su apogeo y luego su declive respectivamente. Las tres más importantes siendo los sumerios, los babilonios y los asirios. Primero los sumerios en la ciudad de Uruk, luego los babilonios desde Babilonia y finalmente los asirios desde Asur y Nínive. Finalmente, después de la caída del imperio asirio, retomó parcialmente el control del imperio babilonio hasta que finalmente en 539 a.C. fue conquistado por el imperio persa. En esta diapositiva hablaremos sobre los principales avances culturales de las civilizaciones sumerio-asirio-babilónica, específicamente respecto a la matemática, la astronomía y su desarrollo de la escritura. Partamos con el primer pueblo, Sumeria. A los sumerios se le atribuye el origen del sistema de notación decimal respecto a las matemáticas. En el ámbito de la astronomía desarrollaron mucho su estudio astronómico. Por ejemplo, utilizaban los fenómenos astronómicos como los solsticios, los equinoccios, los eclipses, cometas, los cambios lunares y de las estrellas, junto con otros fenómenos astrológicos y meteorológicos para decidir sobre las decisiones del pueblo. Por ejemplo, ante guerras, pandemias, las sucesiones de los monarcas. Bueno, a partir también de estos fenómenos astronómicos y astrológicos y por ejemplo, las decisiones del pueblo, es que nacieron o se da origen a los números afortunados y desafortunados. En el ámbito de la escritura, se le atribuye a los sumerios la creación de la escritura cuneiforme, la cual se llevaba a cabo sobre tablones de arcilla por medio de incisiones en forma de cuña, practicadas con estiletes de metal, y luego estas eran llevadas al horno para poder endurecerlas y que así permanecieran por más tiempo. Respecto a Siria, bueno, el pueblo asirio tomó la escritura de Sumeria y creó diccionarios para traducir las palabras sumerias a su equivalente en el idioma sirio. También crearon bibliotecas como la del rey asirio Asurbanipal y la biblioteca de Nínive, en las cuales guardaban estos diccionarios y también la recolección de otros textos científicos, matemáticos o poesías que podían recoger de los pueblos de Babilonia y Sumeria. Respecto a la astronomía, en Asiria se convirtió en una ciencia de gran difusión, como lo muestra en el poema de la creación y la serie de Mul Apin. Respecto al primero, era una tablilla
que tenía un compendio de astronomía, y la serie de Mul-Apin era un manual de estrellas. Respecto a las matemáticas, Asiria no creó ni practicó mucho las matemáticas, sino que tomó el conocimiento que tenían los asirios y los babilonios. Respecto a Babilonia, en la escritura, ellos adoptaron la escritura sumeria cuneiforme, esta escritura de las tablillas de arcilla con la escritura nacuña, y así lo desarrollaron con este sistema. Respecto a la astronomía, ellos analizaban la periodicidad de los eventos astronómicos, por ejemplo, como la luna llena, y de hecho ellos decían que después de la luna llena venía el inicio del mes, de un nuevo mes. Y determinaron, por ejemplo, también la órbita elíptica de la Tierra. En respecto a las matemáticas, se le atribuye la creación del sistema sexagesimal, y también hacían operaciones como multiplicaciones y potencias. Por último, los principales avances culturales en la matemática, astronomía y escritura que se lograron gracias a los tres pueblos. Gracias al aporte del sistema sexagesimal por parte de los babilonios y de la notación decimal de los sumerios, es que se logró la división de los años en meses, semanas, días, horas, minutos y segundos. En respecto a la astronomía, los pueblos desarrollaron ampliamente la astronomía, dando cuenta, por ejemplo, de los fenómenos astronómicos como eclipses, equinoccios, solsticios. También dieron cuenta, por ejemplo, de fenómenos meteorológicos y la periodicidad de estos fenómenos. También dieron cuenta, por ejemplo, de la existencia y los movimientos de otros planetas. Por ejemplo, que se describió el caso de Venus. Y por último hay que hacer resaltar al pueblo sumerio, que fue gracias a el desarrollo de la escritura cuneiforme, es que las demás civilizaciones, la siria y babilónica, pudieron desarrollar su propia escritura. En el caso de Babilonia, adoptaron la misma escritura cuneiforme de los sumerios, y los asirios tomaron también esta escritura cuneiforme, pero la tradujeron a su propio idioma. Durante la época mesopotámica, en el ámbito médico, se tenía la percepción de que las enfermedades se trataban de la consecuencia de un problema espiritual que afectaba a las personas, queriendo decir que su cuerpo había sido poseído sea por demonios o dioses los cuales estaban enfadados en contra de las personas. Por lo tanto, la solución de los médicos sacerdotes de la época eran similares en naturaleza. Por lo tanto, se recurrían a ceremonias en las cuales se ponían en contacto con entidades protectoras o demonios más fuertes para intentar espantar a los demonios que poseían el cuerpo del afligido, rituales de sacrificio animal donde se intentaba profetizar el destino del afectado mediante el examinar las entrañas de los animales. Y no solo eso, sino que también se utilizaba la astronomía con tal de verificar que los rituales se llevaran a cabo en la fecha correcta, ya que la astronomía jugaba un rol importante en el momento de dichos rituales. Y aparte de los métodos sobrenaturales, también existía obviamente el uso de medicamentos, ungüentos, hierbas medicinales, cataplasma, los cuales también eran dosificados. Todo este tipo de evidencia se encontró en la biblioteca de Nínive, que era una de las grandes ciudades durante el apogeo del imperio asirio, que fue construida durante el imperio del rey Asurbanipal. Aunque lamentablemente fue saqueada y quemada, aún se pudieron encontrar miles de tabletas de arcilla en las cuales se encontraba todo tipo de textos, incluyendo textos médicos. Organización de la práctica médica en las civilizaciones y culturas de Mesopotamia. La cultura sumeria originó en parte a la medicina de Babilonia y Asiria. La medicina del mago evolucionó hasta ser la medicina del sacerdote, por lo que podemos decir que se trataba de una medicina religiosa. Se creía que las enfermedades eran causadas por pecados y demonios. Las visitas de los médicos se regulaban en la corte real y probablemente también por los gobernadores provinciales.
Además del médico, había personal sanitario auxiliar, como el gallabu, que resolvía los problemas secundarios del médico y realizaba intervenciones quirúrgicas pequeñas, como extracción de dientes. También estaban el boticario, la comadrona y la nodriza. Los médicos, que a la vez eran sacerdotes, podían clasificarse en 3 tipos. El varu, quien era el encargado de las profecías, era buscado por los enfermos para conocer la causa de su padecimiento y cómo éste progresaría. El achibu era especialista en invocar espíritus. Expulsaba del cuerpo al demonio causante de la enfermedad. El asu era un sacerdote que para curar utilizaba conjuros, medicamentos y agua. Además realizaba la práctica quirúrgica. Regulación de la práctica médica en las civilizaciones y culturas de Mesopotamia. Era regulada por el Código de Hammurabi, el cual era un conjunto de leyes de Mesopotamia. Dentro de él se regula la práctica médica quirúrgica, determinando honorarios y multas dependiendo de la posición social del enfermo, el cual podía ser noble, liberto o esclavo. Las sanciones del Código de Hammurabi se fundamentaban en la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, se cree que no se aplicaba de manera tan estricta a los médicos. Un ejemplo de esta ley es la siguiente. Si un médico cura a alguien de un hueso roto o unas entrañas enfermas, el enfermo deberá darle 5 séquel de plata. Si es un liberto, deberá darle 3 séquel de plata. Si es esclavo de alguien, deberá pagar 2 séquel de plata. Aspectos teóricos y prácticos de la medicina sumerio-asiria babilónica. Había un demonio para cada enfermedad. Achaku provocaba fiebre y deterioro físico. Namtaru causaba la peste. Utuku maltrataba el cuello. Alu el pecho. Gayu las manos y Rabisu la piel. Habían 3 tipos de demonios: los creados por los dioses para castigar a los humanos, los nacidos del acoplamiento de demonios y humanos, y los insepultos, que eran espíritus que recorrían la tierra porque nadie pronunciaba sus nombres. Era muy frecuente el uso de predicciones. Se hacían predicciones de las enfermedades basándose en métodos como por ejemplo el del aceite. El varu dejaba caer gotas de aceite en un recipiente con agua y, dependiendo de la forma en que se esparciera el aceite por la superficie, se predecía si el enfermo sanaba o no. También se hacían predicciones dependiendo de observaciones médicas. Por ejemplo, cuando una mujer engendra un niño carente de la oreja derecha, serán largos los días del príncipe. También habían predicciones sobre la enfermedad basadas en la experiencia. Por ejemplo, cuando había un prolapso intestinal, su curación dependía de su color. Si el intestino era blanco, rojo o verde, era posible que se curara. Sin embargo, cuando era de color negro, no se curaba. Veneraban a varios dioses relacionados con la salud. Por ejemplo, Marduk ahuyentaba las enfermedades y daba salud. Nabu poseía todas las ciencias, incluyendo la medicina, y otorgaba su paternidad a los recién nacidos. Gula resucitaba a los muertos. Istar protegía el embarazo y el parto, entre otros. Durante las ceremonias recitaban conjuros y los sacerdotes llevaban máscaras de demonios. El asu utilizaba medicamentos de uso interno, plantas medicinales, sustancias minerales, remedios de origen orgánico y ungüentos. Debido a sus supersticiones con el número 7, el médico no atendía los días 7, 14, 19, 21 y 28 del mes. Había más conocimiento de enfermedades internas que de prácticas quirúrgicas. Un ejemplo de la práctica quirúrgica es la castración y las operaciones a los ojos y a los huesos. Dentro de sus conocimientos tenían una clara diferencia entre cáncer de pecho y pleuresía. Realizaban ceremonias con animales sacrificados, en las cuales se solía utilizar una cabra que se ponía en la cama del enfermo, se le extirpaba el corazón y se recitaban conjuros para que el demonio salga del cuerpo del enfermo y se vaya al cuerpo del animal. La tableta de Nippur detalla docenas de remedios. En ella se utilizaban drogas de origen animal, botánico y pétreo, los cuales se trituraban y luego se disolvían en aceite, vino, miel o cerveza. Conocían numerosas enfermedades: fiebre, enfermedades de ojos y oídos, reumatismo, tumores, tuberculosis, hepatitis, dolencias cardíacas, entre otras. Influencia, legado y proyección de la medicina sumerio-asirio-babilónica. La medicina de la antigua Mesopotamia tuvo una influencia en la medicina persa y a partir de esta hacia la medicina tradicional de la India. Aportes a la medicina. Aunque la medicina mesopotámica se apartó un poco de la terapéutica mágico-religiosa, no pudo avanzar a la ciencia médica propiamente dicha. Esto último solo se logró hasta Grecia por la influencia de Hipócrates. Uno de los aportes fue la creación de las primeras leyes que regulan la actividad médica. También se habló de medicina sugestiva, el efecto placebo, y de la medicina empírica,
ensayo y error de tratamientos efectivos a través de plantas medicinales y drogas. También fueron las creaciones de las primeras recetas médicas. Y por último, los primeros inhaladores o potes sellados con tubos de lengüeta. Antes de hablar sobre la medicina egipcia, tenemos que tener claros los contextos en los cuales se ha desenvuelto Egipto durante los años. Egipto se encuentra al nordeste de África, en el desierto del Sahara, el cual se caracteriza por presentar dunas, cordilleras y llanuras. El río más largo del mundo es el río Nilo, cuyo origen es el lago Victoria. Este río es muy importante para la civilización egipcia, dio origen y desarrollo a este grupo que es el más antiguo de la humanidad. Hace aproximadamente 5.000 años antes de Cristo, los primeros habitantes de Egipto se establecieron a las orillas del río Nilo. Estos habitantes se fueron organizando en provincias llamadas nomos. Sin embargo, hacia el año 3100 a.C., el rey Menés del Alto Egipto invadió el Bajo Egipto, unificando ambos reinos. La historia de Egipto se estudia por etapas: las dinastías, el periodo grecorromano y a partir del siglo VII. Las dinastías egipcias se han dividido en 3 grandes periodos: Imperio Antiguo, Imperio Medio e Imperio Nuevo. El periodo grecorromano comprende el periodo helénico y romano, y desde el siglo VII podemos mencionar hechos importantes en la historia de Egipto, como por ejemplo que Egipto dependió del Imperio Otomano, los ejércitos napoleónicos conquistaron Egipto y la independencia de Egipto. El periodo de las dinastías de Egipto comprende el Imperio Antiguo, Imperio Medio e Imperio Nuevo. En el Imperio Antiguo se construyó el complejo funerario de Menfis y posteriormente se construyeron las 3 grandes pirámides de Giza. El periodo medio inicia con Tebas como la capital de Egipto. Aquí, en este imperio, Egipto extendió sus fronteras conquistando una parte de Nubia. Además, los Hicsos hicieron de Avaris la capital de Egipto durante 2 dinastías. En el Imperio Nuevo comienza con la expulsión de los Hicsos hasta Kadesh. Aquí, Teba se volvió a instituir como la capital de Egipto. Además, en el año 525 a.C., Egipto fue invadido por los persas y continuó así hasta la conquista de Alejandro Magno. Con esta conquista comienza el periodo grecorromano. El periodo grecorromano comprende el periodo helénico y el periodo romano. El periodo helénico comienza con la expulsión de los persas por parte de Alejandro Magno, quien fundó Alejandría, la que fue la capital de Egipto durante varios siglos. Durante el periodo romano, Egipto estaba en las manos del Imperio Romano, los cuales aprovechaban la gran cantidad de cereales que poseía esta zona para alimentar a su creciente población. Entre las características de la medicina egipcia está que estos no llevaron la cirugía a procedimientos tan avanzados como para excavar en las cavidades del cuerpo humano, pero sí hay pruebas en momias que se han encontrado que demuestran cirugías realizadas en las extremidades, el cuello y la circuncisión. Los jeroglíficos y pinturas de estos tiempos muestran que los pacientes, debido a sus expresiones, eran sometidos a un intenso dolor. Además, se ha descubierto que entre los instrumentos usados por los médicos habían vasos, cucharas, drogas y raíces secas. El periodo tardío de la terapéutica egipcia debe haber sido por necesidad inespecífica o causal. Además, existían creencias tales como que las enfermedades procedían de los alimentos que empleaban. Una de las mejores maneras de conocer las características de la medicina del Egipto antiguo es a través de los papiros. Estos se tratan de documentos en donde el médico plasmaba todos sus conocimientos y experiencias a través de una escritura cursiva y dibujada. También contamos con los escritos dejados por el antiguo historiador griego Heródoto, quien en su descripción de la medicina egipcia antigua contaba que cada médico se ocupaba de una enfermedad y no de varias, y que el país estaba lleno de médicos, pues había médicos de los ojos, de la cabeza, de los dientes, del estómago y de las enfermedades raras. Por Heródoto sabemos las costumbres higiénicas que tenían los dioses adorados, ideas sobre la medicina y los métodos que usaban para embalsamar los cuerpos. Suponía que las enfermedades procedían de los alimentos que empleaban y que por ese motivo purgaban cada mes 3 días sucesivos para conservar la salud. Consideraba que eran uno de los hombres más sanos del mundo y que esto probablemente se debía a que las estaciones no cambian mucho, aunque ahora se sabe que no es tan así a causa de las inundaciones del Nilo. El papiro de Edward Smith es el más valioso por el contenido real que contiene. Es un rollo de casi 5 metros escrito a ambos lados que contiene casi 500 líneas. En él
hay 48 casos de cirugía clínica que refiere a lesiones de la cabeza, del tórax y de la columna vertebral, con un arreglo lógico y metódico de cada caso. No utilizaban bisturí, pero sí poseían instrumentos quirúrgicos y se reporta por primera vez en la historia el uso de las suturas en algunos casos. Demuestran el empleo de diagnóstico provisional, el examen, la semiología, el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento y glosas de términos arcaicos. Cuando se debía operar a alguien importante que tenía su salud en riesgo, primero se probaba la cirugía en las personas consideradas miserables. Los enfermos de más categorías se anestesiaban y al resto no. Sabían describir los síntomas generales y realizaban una exploración física muy superficial. Conocían profundamente el sistema óseo, pero no tenían mucho conocimiento de los órganos internos ni del sistema circulatorio. Para el postoperatorio empleaban compresas con miel, grasa y una sustancia mineral que también embalsamaba. Junto con diagnosis y la terapia, también se hablaba de la prognosis, en donde si el caso era favorable, podía ser tratado, si era dudoso, podía ser combatido y si era desfavorable, no se debía tratar la afección. El papiro de Evers es el más importante. Consta de 110 páginas de escritura hierática con 2.298 líneas. Se creía que era un texto sagrado, pero el tiempo ha demostrado que no lo es. Está escrita en varios dialectos, por lo que se cree que se trata de una enciclopedia. Comienza con encantamientos para vencer la enfermedad y tiene una lista de enfermedades en detalle con muchas recetas y 47 casos diagnosticados. Tiene extensas secciones sobre el ojo y el oído. Contiene una terapéutica altamente especializada, pero nada asegura que todas las recetas indicadas hayan sido realmente efectivas, ya que utilizaban diversas sustancias y algunas eran de dudoso valor medicinal, tales como orina y excremento y partes viscerales de aves, mamíferos y reptiles. Incluía prescripciones para ascárides, tenias y otros parásitos. También se decía que algunos médicos utilizaban terapias mágicas recitando en salmos o invocando espíritus. Hay una pequeña sección pediátrica y además habla sobre ginecología y obstetricia. Una de las secciones más destacadas es una que trata sobre los tumores. Y acerca del proceso de momificación, los egipcios demuestran saber las virtudes antisépticas de la extrema sequedad y de ciertas sustancias químicas como el nitro y la sal común. Entre otros papiros que existen, encontramos el papiro ginecológico de Cajún, en donde se sabe que los médicos sabían tratar algunas enfermedades vaginales y uterinas, sabían diagnosticar el embarazo y cómo era el comportamiento sexual desde el parto. El papiro de Hearst muestra tratamientos que ya aparecen en el papiro de Evers y el papiro de Bruguière muestra que contaban con algunas pruebas de diagnosis del embarazo. La práctica médica del Antiguo Egipto estaba prescrita por los libros herméticos de Tort, en donde se indicaban las reglas de tratamiento de las enfermedades. Si un paciente moría por el incumplimiento de estas reglas, era considerado un crimen. En cuanto a la teoría médica de esta época, tenemos que antes de la conquista por Alejandro Magno se desconocían enfermedades como la peste bubónica, la tonsilitis, entre otras enfermedades, ya que no tenían experiencia en infecciones agudas. Los antiguos médicos de Egipto no describieron enfermedades contagiosas e infecciosas, dado que no experimentaron epidemias de viruela en su historia, como así lo demuestran las momias encontradas. El doctor realizaba examen del paciente, le realizaba preguntas para saber qué tenía y así establecer prognosis. Determinaba la curación y si no había esperanzas de vida, el médico dejaba de tratarla. Al menos hubo una doctora llamada Pesejet en los registros. Las mujeres del pueblo ayudaban a otras en su proceso de parto, realizando la labor de una matrona. La práctica se basaba en la experiencia y parece ser que la medicina egipcia fue desde la ciencia hacia la magia en su transcurso histórico, en donde muchos años más tarde se nombró a Imhotep como dios de la medicina. Relacionaban la mayor parte de las enfermedades con la obstrucción anal, ya que era en el ano el destino final donde llegaban todos los fluidos. En cuanto a la fisiología en Egipto, los papiros revelan que la anatomía y la fisiología eran rudimentarias. Existía un interés por la anatomía, pero metafóricamente hablando y no orgánicamente. Existían también lagunas en los conocimientos anatómicos de los médicos, ya que estos no aprovechaban para compartir información con quienes preparaban las momias. Tampoco había una idea clara del sistema circulatorio. No hablaban de venas y arterias, sino de canales que conectaban el corazón con los órganos, simulando geográficamente. Decían que por estos canales pasaban las causas de las enfermedades y que llegaban hasta el ano. El metu, que eran los vasos, transportaba orina, lágrimas, heces, esperma y todo líquido corporal.
No tenían conocimiento de los óvulos, pero sí del semen, que consideraban flujo vital por su reproducción. Conocían el pulso cardíaco y desconocían las funciones del hígado, páncreas, de los pulmones, el del vaso y de los riñones. Entre los métodos diagnósticos utilizados por los egipcios encontramos la realización de preguntas al paciente para saber qué tiene, la revisión de heridas no abiertas y si están abiertas hay que revisar si penetraban hasta el hueso para saber si habían fractura o no. También tenían la relación existente entre los estados de ánimo y el bienestar físico y también utilizaban la palpación de heridas. En cuanto a los tratamientos, muchos de estos consistían en mezclas que podían contener partes de animales. Tales mezclas podían tener pasta de dátiles, de afrecho, salvado de trigo, bicarbonato de sodio, entre otros tipos. Para calmar las hemorragias se usaba cauterio, utilizaban carne fresca como anticoagulante, colocaban miel en las heridas y usaban muchos ungüentos. Por ejemplo, usaban uno para la calvicie que contenía tinta y líquido cefalorraquídeo y otro que era para aplicación ocular que tenía trituración de antimonio con grasa de ganso. En los postoperatorios utilizaban compresas con miel, grasa y una sustancia mineral. Utilizaban emplasto para cerrar heridas y así poder juntar los bordes. Utilizaban sutura y taponamiento, reducción y cauterización de abscesos con hierro candente. En Egipto el servicio público era gratuito, accesible a todos sin importar la clase social. En hospitales anexos, el templo acogía la escuela de los escribas, abierta a todos sin excepción. Aseguraba la educación de médicos y sacerdotes y administraba los lugares de atención médica. Este espacio de cuidados, llamada después sanatorio, era una zona sacerdotal, con bañeras llenas de agua, donde el enfermo se sumergía a la espera de una curación divina. Las leyes sanitarias eran estrictas, la higiene se cumplía al pie de la letra y había ordenanzas médicas destinadas a vigilar la pureza de las aguas, no solamente para asegurar la limpieza de los vivos, sino también con vistas a la higiene mortuoria. Todo ello indica un alto grado de evolución de la medicina. En la medicina egipcia, la autoridad máxima era el médico del faraón, que era un cirujano general. Él dictaba e imponía las normas de aprendizaje y rigurosos cánones para el ejercicio de la profesión. Ningún médico podía cuestionar las decisiones oficiales. Le seguían los doctores del palacio. Había uno en cada país, al norte en Bajo Egipto y al sur en Alto Egipto. Estaba encargado de la salud de la población. Luego estaban los profesores de las casas de vida, en donde se aprendía la práctica médica. Debajo de ellos se encontraban los médicos practicantes. Los textos que contenían el saber médico se creían relevados por los dioses, particularmente por Thoth, lo que les otorgaba un origen divino, además de ser secreto por ser confiado sagradamente a los médicos. El médico egipto, sacerdote o laico, era considerado poseedor de unos conocimientos divinos, por lo que tenía acceso especial a los dioses y a los demonios. Esta idea de que el médico tenía una información secreta permaneció durante muchos años. Los médicos tenían su formación en escuelas propias. Las más conocidas son las de Sais y Heliópolis. En largas etapas hubo una cierta diferenciación según el tipo de patología que se debía curar, lo que llevó a las especializaciones, ya que era imposible aprenderlo todo. Se pagaba a los médicos por mercancía y servicios. En los templos recibían salario. Los médicos además cobraban por los medicamentos, ya que ellos preparaban las medicinas. En la odontología, la extracción de los dientes y muelas era la praxis principal para aliviar las infecciones dentales. Además, el punzón de fuego se empleó para drenar abscesos, aunque el tratamiento de la mayor parte de las infecciones consistía en la administración de medicamentos dirigidos a extraer gusanos. Las caries eran raras durante el periodo primitivo entre los pobres, pero se hicieron más comunes con el aumento de la riqueza y el consumo de alimentos más blandos, conseguidos por los avances de la tecnología. En la ginecología se usaban amuletos y fórmulas mágicas. Se buscaba la protección de ciertos dioses como métodos de precaución frente a las fuerzas negativas que porfiaban en impedir el nacimiento. En la traumatología se realizaron trepanaciones craneales. La traumatología alcanzó un desarrollo notable debido a percances acaecidos como consecuencia de construcciones faraónicas. Sabían tratar luxaciones y fracturas en los accidentados y disponían de métodos precisos para su atención. Los médicos se interesaron por los ojos debido a que los ojos de los egipcios sufrieron muchas enfermedades oculares, como consecuencia del calor seco y sofocante, a los vientos abrasadores cargados de arena y a la acción agobiante de los insectos, etc.
De ahí surgió la oftalmología, que se desarrolló para tratar de controlar dichos problemas oculares. En la imagen podemos apreciar el embalsamiento, el cual estaba determinado por la clase social del fallecido y su capacidad económica. El encéfalo se extraía a través de las fosas nasales y los órganos se depositaban en casetas y frascos para su mantenimiento. Influencia, legado y predicción de la medicina del Antiguo Egipto. Una de las influencias más relevantes para nosotros es la que tuvo la medicina de Egipto, ya que muchos aspectos teóricos y prácticos de los egipcios provienen de la medicina de Mesopotamia, y a partir de Egipto a Grecia, Roma y finalmente a la medicina occidental. Aportes a la medicina. En primer lugar, fueron los precursores de la higiene personal y pública y utilizaron la profilaxis, que es el conjunto de medidas que se toman para proteger o preservar de las enfermedades. En segundo lugar, por primera vez se instaura un sistema de salud y hay médicos especialistas. Además, las ideas médicas egipcias sirvieron de base a los estudios de otros países. Sobresale el ejemplo de Grecia, que copiaron textualmente las técnicas quirúrgicas de Egipto. Y por último, cabe destacar que algunos avances egipcios en medicina no se vieron nuevamente hasta luego del Renacimiento.